Dame de... Esta noche en Corte 35 tenemos a Ernesto Alonso, quien es director general de Amistad de Puebla. Pastor Ernesto, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes y sobre todo también por el hecho de estar realizando un programa como este, en donde seguramente muchas personas pasan por este lugar y a través de tu sensibilidad, de tus colaboradores, pueden llegar al mismo corazón de la gente y también a través de eso dar a conocer muchas cosas que son importantes de cada persona. Así que muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias. Ernesto, me inquieta mucho tu figura, tu persona. Yo creo, leía que la niñez es la patria de todo ser humano, cada persona. ¿Qué es lo que te marca cuando eres niño? ¿Cuáles son los recuerdos que llegas a tener cuando recuerdas tu niñez, de tus padres, el lugar donde te desarrollas, de tu ciudad? Bueno, yo podría mencionar recuerdos muy bonitos acerca de mi niñez, pero empezando por el hecho de que nací aquí, en la ciudad de Puebla, precisamente en la calle 16 de septiembre, enfrente de Correos. Yo nací en 1948 y en ese entonces, bueno, mi padre tenía un restaurante en el Zócalo, en los Portales, y nosotros vivíamos cerca en estos departamentos en donde nací, como les digo, y soy poblano, pero de corazón, ¿verdad? Del mero centro. Pero además también es muy singular el hecho de que solamente fue el momento de nacimiento, porque después de ahí nos fuimos a vivir a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, cuando tenía yo probablemente 1 año, 2 años, no sé. Y los recuerdos que tengo efectivamente son básicamente de mi familia y sobre todo, obviamente, de mis padres y de mi papá. Mi papá era una persona muy, muy especial y yo disfrutaba mucho el estar con él. Lo acompañaba en sus viajes, lo acompañaba en cosas que tenía que hacer, su trabajo, etc. Y siempre fue algo muy, muy especial para mí. Mi padre era español, él vino a México en 1926, cuando terminó la Revolución Mexicana y cuando estaban todo lo que era el inicio de la democracia moderna del siglo XX. Él llegó y vino de España persiguiendo a un hermano que ya vivía aquí y vino pues por cuestiones de necesidad, vino por hambre y se estableció en México en 1926. Y después de ahí, bueno, al paso del tiempo se casó con mi madre y desde entonces, bueno, él cuando ya yo tuve oportunidad de estar con él, fue muy hermoso porque recuerdo mucho nuestros viajes, nuestros trayectos, nuestras salidas, sobre todo también las comidas, ¿no? Casi siempre que él guisaba, yo era su ayudante, ¿no? En todo lo que hacía. ¿Qué tipo de comidas? Pues él obviamente como español guisaba muchos guisos tipo españoles, pero también le encantaba la comida mexicana, ¿no? Era una persona que era muy sensible para eso, pero era una persona que él realmente vivía la vida. Él vamos a decir, nunca fue una persona que tuviera éxito en cuanto a las empresas o el dinero, sino vivíamos de una manera muy modesta, pero siempre él disfrutaba mucho. Lo que hacía lo disfrutaba y desde luego disfrutaba la comida. Y cuando sobre todo él podía guisar, pues era muy, muy padre, ¿no? Verlo guisar y así podíamos guisar cualquier cosa, ¿no? Pichones, podíamos comer paella, podíamos comer fabada, o podríamos comer riñones, o podíamos comer tacos de sesos. O sea, a él le encantaba de todo, ¿no? Y era muy, muy especial en ese lado, ¿verdad?
¿Tendrás algún recuerdo en tu niñez con el que puedas asociarlo con tu carrera de arquitecto? ¿Tendrías algún indicio que dices, me gustó esta parte, pero lo descubrí ya cuando estaba en la universidad o cuando decidí esto o este gusto? Bueno, la realidad es que prácticamente yo desde que tenía 7, 8 años, yo ya tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Yo tenía cierta habilidad para el dibujo y yo estudié mi primaria en un edificio allá en Oaxaca, en La Soledad, hoy es un museo. Y, y ahí está una iglesia, hay unas cosas hermosas, y venían turistas que se ponían ahí con su caballete a pintar. Y entonces a mí me encantaban dos cosas de niño. Era el piano, que nunca llegué a tocarlo, nunca lo tuve. Hoy lo disfruto con mis hijos, pero en ese entonces me encantaba. Pero la otra cosa era el dibujar. Entonces yo pintaba de niño y hacía buenos dibujos. Y entonces siempre relacioné el hecho de pintar, diseñar, con el aspecto de construir, de la arquitectura. De tal forma que yo nunca tuve problemas con respecto hacia dónde iba yo a ir, ¿no? Yo tenía muy clarito lo que era mi talento, mi don, y entonces simplemente seguí adelante con él, ¿no? Ok. ¿Nos puedes platicar más sobre, un poquito más sobre tu escuela y también la universidad? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Dónde la estudiaste? ¿Algún pasaje? Sí, sí, sí. Como te digo, vivimos en Oaxaca. Posteriormente vivimos en la ciudad de Atlisco, Puebla, simplemente de paso. Y mi madre, que también era una persona muy, muy sabia, muy sabia y muy buena administradora, yo creo que también mucho de ella lo pude heredar en este aspecto de la administración. Porque como te digo, pues había lo que había y con eso había que apañarse, ¿no? Con lo que teníamos. Y ella se dio cuenta que nosotros, una familia de 6 hijos, era muy complicado que en ese entonces pudiéramos estudiar pues una carrera, una profesión. Y entonces fue de ella el hecho de que nos mudáramos hacia la Ciudad de México y así se hizo, con la intención de que pudiéramos todos tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Y así sucedió. En mi caso, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, desde la preparatoria prácticamente. Mi hermano también, mis hermanas, todas ellas tuvieron oportunidad de estudiar, porque mi madre sabía que si no teníamos una buena preparación, pues no podríamos defendernos, ¿no? Entonces, eso fue una etapa muy interesante en mi vida, porque teníamos todos que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Entonces, como yo tenía cierta habilidad, como te decía, para el dibujo, entonces yo trabajé haciendo diseños para estampados en telas, en la industria textil. Y en ese entonces dibujaba mucho con plumilla, en acetatos o en plásticos, y me gané la vida mucho tiempo haciendo eso, haciendo también acuarela y haciendo también aguatintas. Y como te digo, yo iba muy perfectamente identificado con lo que hacía, con lo que sabía yo hacer y hacia dónde quería ir, ¿no? Entonces no tuve ningún problema y de esta manera, establecidos en México, pues todos tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera profesional, ¿no? Ok, antes de avanzar a la etapa ya profesional, porque la primera es pues el estudio, la universidad, pero ya la parte profesional pues es un poco más complicada porque hay que ganarse un espacio. Pero antes de avanzar esto, me gustaría que me platicaras, te he escuchado algunas veces tu gusto por el fútbol. Me gustaría platicar cómo, si es que te gustaba, si te gusta, le pasa a algún equipo en particular, lo practicaste. Bueno, en realidad a mí me gustaban todos los deportes, ¿no? O sea, y desde niño siempre practiqué de todo, ¿no? Y me encantaba. Era yo muy callejero para andar en la calle jugando de todo tipo de cosas, ¿no?
y jugaba béisbol, jugaba fútbol y todo. Ya en la universidad, más bien desde la preparatoria, aunado al fútbol, me dediqué a jugar frontenis en la Universidad Nacional. Y entonces pude competir en campeonatos juveniles a muy buen nivel, porque pues me encantaba, ¿no? Y todavía hasta hace apenas unos años dejé de jugar el frontenis, ¿no? Pero a la par iba con los deportes en general, ¿no? Todos me gustaban. Practicar básicamente era el frontenis y el fútbol. Y en cuanto a afición, pues casi todos los deportes me gustan, me gusta verlos, me gusta disfrutar de las hazañas deportivas de mucha gente. Y en cuanto al fútbol, actualmente, soy una persona que le gusta ver el fútbol español, el fútbol alemán, el fútbol de Europa, la Champions, etcétera, ¿no? Pero en la universidad y en la preparatoria, desde entonces yo tomé cariño por el equipo América. Y en ese entonces nos daban unas palizas y eran unos llantos terribles porque nunca ganábamos, ¿verdad? Era terrible. Pero jugando fútbol también fue muy hermoso porque la Universidad Autónoma de México es una cantera impresionante de jugadores y también donde tenemos unas instalaciones, yo pienso como ninguna institución, en donde hay probablemente 20, 30 canchas de fútbol, en donde se juegan torneos de cada una de las profesiones, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en arquitectura, y en arquitectura simplemente en ese entonces éramos 10,000 estudiantes, nada más en la pura licenciatura de arquitectura. Entonces la universidad es enorme, y arquitectura tenía su propio torneo de fútbol, en donde jugaba yo en el torneo, ¿no? Y con unas instalaciones en verdad increíbles. Entonces es una cantera hermosa y creo que es la mejor que hay en México. La situación es que necesitan en verdad pues ofrecer mejores oportunidades a todos esos jugadores, porque es una cantera impresionante, ¿no? Estamos hablando de más de 200,000, 300,000 estudiantes que de ahí surgen campeonatos en cada una de las facultades, y de ahí pues cantidad de jugadores, ¿no? De ahí surgió Hugo Sánchez, ¿verdad? Sí. El mejor futbolista de México, ¿no? En la parte profesional, ¿cuáles eran los valores y también, yo creo que también como parámetros que establecías como profesionistas o los que empezaste a descubrir que tenías? Tal vez era un talento, tal vez era más que lo podías entregar al tiempo correcto. ¿Cómo era tu desarrollo? Pues en ese entonces la Universidad Nacional era una universidad en verdad la mejor de México, incluyendo las privadas, era la mejor. Estaba catalogada entre las mejores universidades de América Latina y entre las primeras 100 del mundo. Y a mí me tocó estudiar 2 años con los mejores catedráticos que había en México, tanto en el aspecto diseño como en el aspecto estructural, como en el aspecto de dibujo, de todas las cosas. Fueron los mejores. Eran maestros que, por el simple hecho de ser catedráticos de la universidad, iban. Con tal de que en su currículum apareciera catedrático de la Universidad Autónoma de México, con eso era suficiente. Y obviamente era una universidad bastante complicada, bastante difícil, porque entrábamos desde las 7 de la mañana, teníamos todas nuestras clases en la mañana hasta las 1:30, 2, y a las 3 de la tarde comenzaban los talleres, que eran de 3 a 6, talleres de estructuras y talleres de diseño. Entonces prácticamente estábamos todo el día en la universidad, y para mí era muy complicado porque no tenía dinero para poder sostenerme económicamente, porque todo el tiempo estaba yo en la universidad, no tenía oportunidad de trabajar, más que sábados y domingos en alguna cosa para sacar algo, ¿no? El primer año de la universidad fue muy difícil para mí, el segundo fue extraordinario, y en esos 2 años
yo creo que fueron los 2 años que marcaron lo que hoy soy como arquitecto, porque los siguientes años, desgraciadamente, vino problemas terribles del autogobierno, el movimiento del 68, el movimiento del 70, entonces prácticamente se arruinó la universidad. Hoy está tomando ya nuevamente su lugar en el mundo, pero ha sido muy complicado, y estamos hablando de, pues, 40 años, ¿no? 40 años de diferencia entre 1970, que yo egresé, hasta hoy, que ya nuevamente empieza a retomar algo de su prestigio y de la calidad que tenía en ese entonces, ¿no? Pero sí, fueron 2 años hermosos después, pues trabajando y estudiando. Y esto es algo que yo recomiendo mucho a los jóvenes, que en cualquier tipo de profesión, casi de inmediato, necesitan empezar a trabajar estudiando para que cuando salgan se ahorren tiempo, se ahorren dinero, porque la experiencia que uno obtiene en el trabajo, estando en la universidad, estudiando, ya una vez saliendo, uno ya lo tiene. Porque hoy sale el estudiante, empieza a trabajar, pero obviamente necesita obtener experiencia y se va a pasar 2, 3, 4 años de su vida y quejándose de que no puede obtener buenos trabajos, no puede obtener buenos puestos. No se puede. Si no tienes la experiencia y no tienes ya una idea concreta de lo que quieres hacer, pues no logras nada. En el caso mío, yo termino prácticamente la universidad y de inmediato yo entro a trabajar. Y entro a trabajar bien, y trabajando bien y ganando bien. Okay. Porque con la experiencia que tenía y con todo lo que ya había aprendido, entonces se abre fácilmente los espacios para que puedas pues manifestar lo que conoces, lo que sabes, y luego aplicarlo realmente en tu vida profesional, ¿no? Ok, cambiando de tema, ¿nos podrías platicar sobre cómo conoces a tu esposa? ¿Cómo conoces a Ruth? ¿Cómo fue esta etapa? Creo que es algo importante para tu vida. Pues también tiene que ver con el hecho, te digo, de la construcción. Yo estaba en segundo año o tercer año tercer año de arquitectura, y precisamente en la ciudad de Atlisco, de donde vivió mi mamá y estaba ahí mi abuelo, me llaman para hacerles unas construcciones y yo ya sabía qué hacer, ¿no? Y entonces venía desde México cada 8 días a realizar la supervisión de las obras, y en uno de esos viajes conozco una familia, algunos amigos, y la hermana de uno de ellos era precisamente Ruth, y la conozco precisamente allí en Atlisco, en uno de mis viajes. Después de eso nos hicimos novios, y bueno, pues al paso del tiempo ya nos casamos y formamos una familia, ¿verdad? Ok. Pastor, ya adentrados en la vida, ya como un matrimonio, ¿nos puedes platicar la parte cómo conoces el plan de salvación? ¿Cómo es esta parte de conocer a Jesús, el cristianismo, y también cómo era tu vida en este entonces y después el cambio que empieza a transformar? Bueno, como te decía, desde que yo salí de la universidad, empiezo a trabajar, trabajé en el CAPSE, después empecé a trabajar ya como constructor, después formé una compañía constructora y algunos negocios también relacionados con la construcción. Y mi familia, o sea, mi esposa, una vez que nos casamos, empezamos a vivir juntos, y la única mirada, lo único que yo tenía en mi pensamiento era pues tener lo que no tuve yo de niño, darle a mis hijos lo mejor posible, y lo que tampoco tuve. Y mi mirada era solamente trabajar, hacer dinero, el negocio, etcétera, ¿no? Pero algo que sí nos sembró mi padre, mis padres, es el hecho de trabajar siempre con mucha integridad y honestidad, ¿no? Y eso da fruto, da fruto. Yo no conocía al Señor,
pero trataba de ser una persona que trabajara con justicia con sus empleados. Yo tenía más de 200 empleados en la compañía constructora, aparte de los que tenía yo en los negocios. Y traté de vivir así, ¿verdad? Pero aún así, tratando de ser una persona, entre comillas, justa o buena, vivía yo un desastre como padre y como esposo. Y no sabía por qué. Yo no entendía por qué. No era una persona religiosa tampoco, pero yo no entendía exactamente por qué razón me sucedían estos problemas que tenía con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Hasta que en alguna ocasión una persona, un misionero que estaba trabajando en la sierra de Oaxaca, vino a mi casa como invitado, se quedó en alguna ocasión y después empezó a llegar con más frecuencia. Nos hicimos amigos y a la postre él me guió a los pies de Cristo. Y fue precisamente con él, con el pastor Jack Knowles y su familia, y mi familia, con las que empezamos el grupo de Amistad de Puebla, hace 33 años exactamente. Y pues fue una cosa hermosa. Yo me di cuenta que ese era el camino que tenía que seguir. Y entonces tuve que tomar ciertas decisiones drásticas, tuve que cerrar negocios, tuve que acomodar mi vida ya definitivamente con una mira muy clara, ¿no? El que yo pudiera caminar con Dios y pues al tiempo también servirle, ¿no? En todo. Y así sucedió, sí. Aquí hemos tenido a varios misioneros, también personajes que nos han platicado un poco sobre esta parte de cómo se empezó a fundar Amistad. Y bueno, estamos en las instalaciones de Amistad de Puebla, es un casco muy grande de una ex hacienda. Puebla sigue creciendo inmensamente. Yo recuerdo que cuando era niño algunas colonias no existían en Puebla capital. Y bueno, yo creo que o me imagino que tal vez cuando vieron la ex hacienda, ¿qué es la primera idea que tiene de la ex hacienda? ¿Por qué centrarse en este lugar tan grande que necesitaba mucho trabajo, mucha restauración y también un desafío también, no solamente para Amistad, sino en la parte arquitectónica, pues instalaciones, ¿no? Veníamos a este lugar, nos sentábamos a platicar, nos sentábamos a orar, y él siempre tuvo la convicción de que este era el lugar. Yo no estaba muy convencido. Sí, efectivamente vivimos un avivamiento, un despertar, un derramar muy fuerte del Espíritu Santo, que provocó que en medio de situaciones económicas extraordinarias, muy malas que vivía el país, en medio de eso, aún en esas condiciones, la iglesia creciera y se plantaran iglesias por todas partes del país. 3 preguntas. ¿Cómo le gustaría ver a Amistad de Puebla en los próximos años? También, ¿cómo le gustaría ver a Expande TV en los próximos años? Y también, ¿cómo le gustaría verse usted en los próximos años? Expande.